Buenos días a todos. Espero que estéis bien. Yo, la verdad, estoy contento. Esta semana ha sido una buena semana para mí. Estoy muy agradecido. Y nada, quiero comenzar la predicación de hoy haciéndote una pregunta. Y la verdad es que sí que me gustaría escuchar por lo menos algún comentario, ¿vale? La pregunta que tengo que hacerte hoy es, ¿alguna vez has hecho una locura por amor? Casarme. Aparte de casarte. Que casarte ya es suficiente locura, ¿eh? Si no estás casado, no lo sabes aún, pero casarte es una locura. Pero la primera pregunta es esa. ¿Alguna vez has hecho una locura por amor? ¿Alguien tiene alguna historia? Bárbara se está riendo. Bárbara se está riendo un montón. ¿Alguna locura? ¿Alguien que haya hecho una locura por amor? Yo me iba a cambiar de país, menos mal que no lo hice. ¿Alguien se iba a cambiar de país? Muy bien. ¿Algún tipo de otra locura por amor? ¿Algún tatuaje oculto con nombre de alguien? Bueno, creo que es normal, todos conocemos a alguien que ha hecho una locura por amor, o a lo mejor tú has hecho una locura por amor y te da vergüenza contarla. Déjame contarte un poquito de mí. Yo no soy ese tipo de persona, ¿vale? Yo soy una persona muy analítica. Soy una persona a lo mejor con mente muy cuadrada para algunas cosas. Entonces, cuando yo veo al típico que hace una locura por amor, yo soy el que está en una esquina así mirando diciendo, qué ridículo, pobrecito, no sé qué. Porque en mi mente no termina de tener sentido muchas de estas cosas. Pero, aclaro, no soy un ogro, tengo capas, ¿vale? Y... Exacto. Bueno. Y tengo algo que contarte. Aunque no soy ese tipo de persona, en algún momento, cuando era chiquito, lo fui. Y durante años, muchos años, estuve enamorado, muy, muy enamorado de una chica. Yo recuerdo tener mariposas, pasaba horas viendo fotos de esta chica, dibujando su rostro. A mí me gusta dibujar, entonces cogía su foto y me ponía a dibujar. No me salían tan bien porque, claro, tenía unos 12, 13 años, ¿vale? Era chiquito. Entonces, a lo mejor salía una cara así medio deforme, pero para mí era como mi musa, mi arte. Y recuerdo que, bueno, yo ahí me recreaba, ¿no? En soñar con ella, escribía poemas de ella. Y ¿sabes qué pasó con nuestra historia? De esta chica y mía. No pasó absolutamente nada. Y podría contarte una historia de que sí, que tuvimos algún tipo de relación y fue muy intenso, pero tengo que serte sincero, nunca me atreví a hablar con ella. Nunca me atreví a hablar con ella. Y por esa razón, era chiquito, ¿vale? Siempre he sido una persona tímido. Nunca hablé con ella y por mucho que yo pensaba que estaba enamorado de esta chica, realmente nunca hice una locura por amor por ella, porque era una ilusión, realmente no la conocía, realmente nos conocimos en un campamento, yo la vi y pensaba que estaba enamorado, pero no lo estaba ilusionado. Típico primer amor de verano, algo así, no sé. Entonces, nunca hice una locura de amor porque realmente no la amaba. Pero eso cambió. De nuevo, yo no soy ese tipo de persona que hace esas cosas exageradas, pero más adelante en el tiempo, cuando conocí a Sophie, no solamente me casé con ella, hice la mayor locura de amor por ella, recuerdo que tuvimos un momento en el que era un momento decisivo. Sophie y yo acabábamos de comenzar como novios y chon, 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 teníamos un problema. Su padre, yo no le gustaba. Entonces, un día su padre me llamó, el padre de Sophie, y me dijo, Aarón, sí, tenía bigote en aquel momento, me dijo, ¿tú bigotudo? No, me dijo, Aarón, no me gustas para mi hija. Y yo le dije, caballero, no pasa nada, ¿Quién? vamos a quedar. Y entonces recuerdo que quedamos, creo que ¿en dónde? En Alaurín, en el McDonald's de Fuengirola. ¿Te acuerdas, Sí, sí, sí. Entonces yo le dije a Sophie, voy a quedar con tu padre, voy a hablar con tu padre y vamos a zanjar la situación. Y su padre es una persona muy apasionada por Dios, es una persona que sirve mucho a la iglesia y
tenemos cosas en común, pero yo no le gustaba. Y entonces recuerdo que me senté con él y le dije, es mi momento, es una locura. Chiquita, en mi contexto, pero una locura, ¿no? Entonces se llama Juan, mi suegro, que a día de hoy ya nos llevamos mucho mejor. Y le dije, Juan, yo sé que no te gustó para tu hija, pero te propongo una cosa. Si tú me dices que de verdad Dios te pone que yo no esté con tu hija, en ese mismo momento yo la dejo. Y a mí se me hinchó el pecho porque dije, este es mi momento de locura. Y yo lo dije en serio. Si este hombre me dice cualquier cosa, yo dejo a su hija, por mucho que estaba enamorado de ella. Y entonces, nunca me dijo nada. Recuerdo que salí del McDonald's con el pecho inflado diciendo, he hecho mi pequeña locura. Y llamé a Sophie para contarle mi pequeña locura y literalmente lo que Sophie dijo es, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? ¿Nos vamos a separar? No sé qué. Y al final no. Ya llevamos 7 años juntos. Y esa fue mi pequeña locura. Y de esas pequeñitas locuras, de verdad, ya estoy haciendo un montón. De hecho, odio bailar y a veces bailo. Entonces ahí hay otra pequeña locura que hago por amor. Pero lo que quiero decirte es que solamente puedes hacer esas pequeñas locuras cuando realmente amas y estás enamorado de esa persona. Si solamente es ilusión lo que tienes, más que una locura, a lo mejor harás una tontería. Pero esas locuras por amor solamente las puedes hacer cuando de verdad hay algo profundo, tan profundo que te une a esa persona, que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa que sea antinatural o que todo el mundo se ría o que tú pienses que tiene sentido y nadie más lo piense. Tiene posibilidades de funcionar si de verdad amas. Y hoy quiero que leamos juntos una historia que a mí me parece una locura por amor. Entonces, quiero pedirte que me acompañes a Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y antes de leer estos versículos, déjame contarte un poco del contexto. Antes de nada, déjame recordarte que como iglesia estamos celebrando la Cuaresma. Eso significa que celebramos los 40 días antes de la Semana Santa, que es ese momento donde Jesús está en su última semana de vida, hace unos milagros y manda un mensaje súper claro antes de morir en la cruz. Entonces, estamos en ese proceso y los versículos que estamos leyendo desde hace varios meses son los versículos del camino de Jesús hasta llegar a la cruz. Falta muy poco para Semana Santa y en este contexto nos vamos a encontrar. Hemos estado leyendo Lucas, el viaje de Jesús en el Evangelio de Lucas hacia Jerusalén, pero hoy vamos a cambiar a Juan. Juan hace un especial énfasis en la última semana de vida de Jesús y hoy nos vamos a enfocar en eso. Déjame darte un poco el contexto antes del versículo 12, pero recordarás la famosa historia del Evangelio de Juan, donde Jesús se entera de que su mejor amigo ha muerto. Lázaro ha muerto. Vemos una escena que me parece conmovedora. Jesús, hijo de Dios, sabe que su mejor amigo ha muerto, se pone a llorar porque Jesús era humano, estaba triste, su amigo había fallecido. Por mucho que Jesús sabía que lo iba a resucitar, la tristeza era real. Y entonces va hacia donde estaba Lázaro y entonces hace un milagro. Lázaro resucita. Y ese milagro no es cualquier milagro. Ese milagro cierra una serie de pequeñas acciones que Jesús hizo con la que se ganó la muerte en la cruz. La resurrección de Lázaro es una cosa que los fariseos toman para decir, este hombre es peligroso. Este hombre hace cosas. Este hombre tiene que morir. Entonces nos encontramos en ese contexto. Y vamos a leer Juan 12, versículo del 1 al 8 y dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó de una fragancia del perfume.
Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Estos versículos, sin duda, son un poco raros, pero si entendemos el contexto, vamos a ver la belleza de estos versículos. Primero, tienes que entenderlo, esto lo hablamos mucho, pero en el contexto judío, las mujeres estaban muy apartadas del mundo de los hombres, estaban muy divididos, hombres por un lado, mujeres por otro. Normalmente, tienes que imaginártelo, un grupo de judíos seguramente estaban en una comida medio tumbados, porque esa era la manera en la que lo hacían, se medio tumbaban en una mesa bajita. Entonces tienes que imaginarte un montón de hombres así, medio tumbados. Las mujeres normalmente eran las que servían, y de hecho Marta está sirviendo, y María, la hermana de Marta, en un momento, de nuevo, tienes que imaginártelo, seguramente llevaba un velo, porque era lo típico que las mujeres llevaban, y entonces se descubre el velo, primera cosa que llama la atención, se descubre el velo. No es típico que una mujer se vaya a descubrir el velo. Se agacha y derrama en los pies de Jesús un perfume que los teólogos más o menos concuerdan que su valor era 1 año de un sueldo. Transpórtalo a lo que ganes tú en 1 año, pues ese era el valor de este perfume. Un perfume que, lo dice aquí, de nardo. Seguramente venía del Himalaya, una raíz muy, muy rara, que tenía un olor precioso, y derrama lo que viene siendo medio litro, es un montón, medio litro de este perfume en los pies de Jesús. Y esta mujer, con sus cabellos, empieza a poner el aceite y ungir y lavar los pies de Jesús. Todo lo que te he contado hasta ahora, si no te parece raro, es que no lo has entendido, pero aquí se están rompiendo todas las normas. Todo lo socialmente establecido se ha roto. Una mujer que descubre su pelo, que toca al maestro, al rabí, y que derrama un perfume tan caro, de miles de euros de a día de hoy, y se queda tan ancha. Mientras tanto, Judas, que era el tesorero de los discípulos de Jesús, tú y yo sabemos quién era Judas. Sabemos que era aquel que iba a entregar a Jesús y traiciona a Jesús y a sus discípulos. Sin embargo, en este momento, Judas es el tesorero, es una persona de confianza. Uno no es tesorero si no es persona de confianza. Entonces, Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, un hombre de confianza, dice: qué vergüenza lo que está haciendo esta mujer. Qué vergüenza. No solamente habrá sido una vergüenza a nivel social lo que está haciendo esta mujer, pero esa vergüenza todos la conocían, sino que aparte el listo de Judas dice una cosa que es cierta. Esto se podría haber vendido y se hubiera dado a los pobres. De nuevo, miles de euros se podían haber utilizado para dar a los pobres. Judas tiene un punto, es totalmente cierto lo que está diciendo. Y por otro lado, Jesús suelta una frase que a día de hoy suena rara y dice: porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendréis. Antes de nada me gustaría abordar esta pequeña frase, porque esta pequeña frase es muy importante, pero en mi opinión no es el centro de estos versículos. Lo que muchos comentaristas indican es que esta última frase es una repetición que Jesús está haciendo de Deuteronomio. Y déjame leerte esta frase. Deuteronomio 15, este versículo, dice: porque nunca faltarán pobres en la tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra.
Jesús está citando un versículo en el que está diciendo que la labor del pueblo de Israel es cuidar de los pobres, porque siempre va a haber personas necesitadas, siempre va a haber personas que necesiten ayuda. La labor de los hijos de Dios es cuidar de esas personas. Cierro esto diciendo que esta frase en la que Jesús dice que siempre va a haber pobres no es una frase con la que Jesús esté justificando la pobreza. Si eso es lo que llegas a pensar de Jesús es que no has leído los evangelios. De hecho, repito, llevamos leyendo el Evangelio de Lucas las últimas semanas y hemos visto cómo el Evangelio de Lucas hace un énfasis especial en los pobres. El corazón de Dios y el corazón de Jesús es por los necesitados, por los rechazados, por los que no tienen. Si tú eres seguidor de Jesús, si tú eres discípulo de Jesús, entonces tu corazón debería ser por aquellos que necesiten ayuda, por los pobres, por los necesitados, por los expulsados. Siempre, siempre va a haber necesidad de estas personas. No importa si vives en el país más rico, en el país más pobre, siempre va a haber alguien necesitado. Y siempre debería haber un seguidor de Jesús para ayudar a estas personas. Pero entonces, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué podemos sacar de todos estos versículos que estamos leyendo? A mí hay 3 ideas clave que me gustaría compartirte de lo que hemos leído. La primera idea que quiero compartirte es que la locura por amor siempre vale la pena. Una locura por amor siempre vale la pena. María hizo una locura que en aquel momento, de verdad te lo digo, nadie se hubiera atrevido. Una mujer jamás se hubiera atrevido a hacer lo que hizo María, si no estaba tremendamente loca y enamorada. Su acto fue profundamente amoroso, aunque parecía ridículo. De verdad, no puedo dejar de repetírtelo porque de verdad es importante que entiendas esto. El acto que hizo María era ridículo, era humillante, tanto para María como para Jesús. Sin embargo, este acto de locura por amor mostró que esta mujer entendió algo más profundamente que Judas y que el resto de las personas que estaban cenando o comiendo con Jesús. Ahí estaban los discípulos de Jesús, ahí estaban las personas que vivían con Jesús, que caminaban con Jesús, que cuando el rabí, el maestro, se sentaba y daba sus enseñanzas a los más allegados, ninguno de ellos entendió lo que entendió María. María no solamente lavó los pies de Jesús, lo cual el mismo Jesús unos días después haría con sus discípulos. El discípulo, y lo hemos hablado de esto muchas veces, es la persona que imita al maestro. Qué curioso, María imitó al maestro porque conocía al maestro. Aún antes de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, María ya lo estaba imitando porque conocía a Jesús y porque al enamorarse de Jesús y al vivir por Jesús, supo que esa era la manera de actuar de Jesús. Darlo todo, una locura por amor. María entendió profundamente a la persona de Jesús. Actuó como él actuaría y dio lo más valioso que tenía. María seguramente si tenía este perfume es porque era una persona acomodada. O era herencia o era acomodada, aunque como su hermano había fallecido recientemente, seguramente tenía más perfume y era una mujer acomodada. Pero ese tipo de perfume no es una cosa que tú derrames un día cualquiera. Ese tipo de perfume, de hecho, no se suele usar, es más como una herencia. Es como, no sé, si a lo mejor tu abuela compró oro, no se lo gastó, sino que lo fue heredando para que futuras generaciones pudieran crear más patrimonio con eso. Este perfume era una manera de crear patrimonio. De nuevo, miles de euros. Pero cuando estuvo con Jesús, supo que valía la pena gastarlo en Jesús.
de María aprendemos esto, pero de nuevo, nuestro centro no es volvernos imitadores de María, nuestro centro es volvernos imitadores de Jesús. Y déjame decirte algo más. No solamente María gastó eso que valía miles de euros porque estaba con su maestro, sino que de nuevo entendió tan profundamente a Jesús que María se adelantó a algo que Jesús también hizo. Jesús gastó lo más valioso que tenía en todos nosotros. Jesús fue el primero y el que ha hecho la mayor locura por amor. Ninguno de nosotros, te lo recuerdo, ninguno de nosotros merecemos tanto como para que Jesús diera su vida por nosotros. Tú y yo constantemente le damos la espalda a Jesús. Tú y yo constantemente pecamos, tú y yo constantemente nos alejamos de Dios, tú y yo constantemente hacemos aquello que Dios nos pide que no hagamos y sin embargo, Jesús dio su vida por ti, porque pensó que valías la pena. Porque Jesús te amó tan profundamente, aún sin conocerte personalmente. Cara a cara Jesús te tenía en su corazón y estaba tan enamorado de ti que dijo, estoy dispuesto a subirme a una cruz y derramar toda mi sangre por ti. María derramó todo su perfume por Jesús, pero Jesús derramó toda su sangre por nosotros. Jesús lo dio todo sin reservas, hasta su última gota, y no se arrepintió, porque Jesús cree que dar la vida por ti vale la pena. Es una buena inversión. La locura de María es un reflejo de la locura de Dios. Pero la segunda idea que saco de estos versículos es, ojo, no todos van a entender tu locura. Judas representa el corazón torcido. No importa qué tan bello fue el acto de María, no importa ese corazón sincero con el que María hizo eso, había alguien ahí para juzgarla. El buen Judas. Judas parecía preocupado por los pobres, pero sin embargo aquí el texto nos revela algo. Judas era un ladrón. Los discípulos no lo sabían, pero Judas era un ladrón. Qué curioso, ¿no? Esa persona que va y juzga diciendo, sí, hay que dárselo a los pobres. Pero él no le daba nada a los pobres. Él le daba lo que le sobraba. Él robaba. Hay una frase que me encanta del libro de C.S. Lewis, El sobrino del mago, que es el primer libro de la saga de Narnia. Primer libro en cronología, pero no el primer libro escrito. Y hay un momento en el que uno de los personajes de este libro llega a Narnia. Un señor mayor, un señor asqueado de la vida, malo. Y llega a ese lugar maravilloso, lleno de magia. Y aunque hay magia en Narnia y los animales hablan, ocurren cosas magníficas, este hombre es incapaz de entenderlo, es incapaz de verlo. Y C.S. Lewis dice, lo que uno ve y oye depende en gran medida del lugar donde esté y también de la clase de persona que uno sea. Este personaje de C.S. Lewis es incapaz de ver la magia y la belleza del lugar porque es una persona con el corazón retorcido. Judas fue incapaz de ver la magia y la belleza del acto de María porque era una persona con el corazón retorcido. Habrá quienes critiquen los actos de amor con argumentos racionales, pero a esas personas les falta corazón. Y hoy, con estos versículos, me surge una pregunta más, una idea más. ¿Lo que hacemos, tú y yo, lo hacemos por Jesús? Estos versículos nos están mostrando dos extremos. María
una persona que hace locuras por Jesús. Y Judas, una persona que aparenta tener amor, pero lo único que tiene es un corazón retorcido. ¿Tú quién eres? ¿Tú lo haces por Jesús? ¿Haces locuras por Jesús? ¿O aparentemente solo tienes aparente interés por los pobres, por los necesitados, por la iglesia, por ayudar? Porque estemos bien, porque a mí me preocupa esta comunidad. ¿Cuál es el corazón de tus comentarios? ¿Cuál es el corazón de tus acciones? ¿Cuál es el corazón de tu actitud? Si no lo haces por Jesús, no vale la pena. Lo único que vas a hacer es criticar. Pero por otro lado, si estás tan enamorado de Jesús, que estás tan loco como para hacer una locura por amor, te tiene que dar igual, escúchame bien, mírame, te tiene que dar igual lo que yo opine, lo que tu vecino opine, lo que esta comunidad opine. Da igual lo que te digan, da igual lo que te digan. Si tú estás enamorado de Jesús como para hacer una locura, hazla. Hazla. Aunque te cueste todo, porque Jesús lo dio todo primero por ti. Jesús hizo una locura por amor. María respondió con una locura por amor. Y tú y yo estamos llamados a hacer locuras por amor. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué has hecho por amor a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor a Jesús? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Te lo repito, porque son preguntas que de verdad te tienes que plantear para saber si te pareces más a Judas o a María. ¿Qué has hecho por amor a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por amor a Jesús? Y si estás dispuesto a darlo todo. Déjame cerrar con una pequeña frase que escribieron los hijos de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue uno de los misioneros más importantes de la historia. Él era un inglés que se fue a China y normalmente los misioneros se quedaban solo en los puertos. Pero Hudson Taylor inició un movimiento de ir a las profundidades del país a donde nadie llegaba. Y Hudson Taylor fue una de esas personas que hizo locuras por amor. En un momento en el que los misioneros ingleses que llegaban a China solamente hablaban inglés, se vestían como ingleses y actuaban como ingleses en China, Hudson Taylor aprendió chino, se vistió como los chinos, se rapó y se dejó una trenza como los chinos, y todos los misioneros se rieron de él, pero fue la persona que alcanzó a más chinos en ese momento, y su movimiento inspiró a personas que fueron por todo el mundo e hicieron lo mismo. Y en la biografía que escribieron sus hijos dicen: en estos días de un cristianismo fácil, es bueno recordar que verdaderamente cuesta algo ser un hombre o mujer que Dios puede usar. No es sin esfuerzo que se logra un carácter como el de Cristo. No se puede hacer una obra como la de Cristo sin un gran precio. En estos días de un cristianismo fácil. Esto se escribió hace más de 100 años. Pero creo que sigue aplicándose hoy. En estos días de un cristianismo fácil. Es bueno que recordemos que no podemos hacer locuras sin sacrificio. Cristo hizo lo que hizo porque era un loco por ti y por mí. Cristo lo dio todo por ti porque te amo. ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué vas a hacer tú ahora?
Si me podéis, por favor, ayudar a repartir el pan y el vino, os lo agradecería. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, las dio también y bebieron de ella todos y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. No me voy a cansar de decirlo, pero cuando tomamos la Santa Cena, cuando participamos del pan y del vino, estamos participando del símbolo de la locura máxima. Con este símbolo estás recordando que Jesús efectivamente se subió a una cruz. Su carne fue rota para salvarte a ti y su sangre fue derramada para limpiarte de los pecados. Ese es literalmente el símbolo de la cruz. Una carne rota que nos permite conectar con el Padre y una sangre que nos limpia de pecado. Una sangre pura, una sangre que no pecó. Y a ti y a mí, que somos pecadores, nos limpia. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús dijo que valíamos la pena. Valíamos el precio de su sangre. No tomamos la Santa Cena por mero rito o rutina. Tomamos la Santa Cena porque recordamos el sacrificio de Jesús. Recordamos con este pan y con este vino que valemos el precio de la sangre de Jesús. Cuando tomas este pan, tomas este vino, recuerdas la locura de Jesús. Y te tiene que animar a preguntarte: ¿y qué voy a hacer yo ahora? Padre, gracias porque hace 2000 años viniste y diste tu vida por nosotros sin reservas. Lo diste todo. Tú nos declaraste merecedores. Tú nos declaraste tu amor y hoy queremos confirmar ese amor, Señor, que tú nos diste y que queremos darte nosotros a ti. Ayúdanos a recordar este símbolo en nuestras vidas y ayúdanos al salir de esta reunión, Padre, y al volver a nuestras casas esta semana. Ayúdanos a ser personas que hagan locuras por amor, como lo hiciste tú por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por lo que nos has hablado. Te pido que nos ayudes a retener lo bueno y desechar lo malo, Señor. Que nos bendigas para esta semana. Que nos ayudes a aplicar lo aprendido. Que nos ayudes a parecernos más a ti, Señor Jesús. Te queremos pedir, como lo dice en tu palabra,
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, siga guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Gracias. Me ha encantado, Jack.